Un anciano sin hogar tocaba una canción de Juan Gabriel con una guitarra rota cuando el cantante salía de una reunión frustrante con su disquera y decidió caminar por las calles de Ciudad de México para calmarse. Juan se detuvo al escuchar esa voz y lo que hizo después cambió la vida de ese hombre para siempre. Era un día feriado a principios de los años 80 y la Ciudad de México estaba casi vacía, con la mayoría de las tiendas cerradas y pocas personas caminando por las calles. Juan Gabriel acababa de salir de una reunión tensa con ejecutivos de su disquera, donde varios acuerdos no habían salido como él esperaba. Estaba irritado y frustrado, sintiendo que a veces la industria musical se preocupaba más por el dinero que por el arte. Decidió no ir directamente a su casa, sino caminar un rato para aclarar su mente y bajar la tensión que sentía en el pecho. Llevaba puesta una gorra y lentes oscuros para no ser reconocido, aunque con tan poca gente en las calles, probablemente no era necesario. Juan Gabriel caminaba sin rumbo fijo por las calles del centro, dejando que sus pies lo llevaran donde quisieran, mientras su mente seguía dando vueltas a la reunión. Los ejecutivos querían que cambiara el estilo de su próximo álbum, que hiciera algo más comercial, más vendible según sus palabras. Pero Juan Gabriel no hacía música para vender, sino para expresar lo que sentía, para conectar con la gente de una forma real y honesta. La frustración lo consumía porque después de tantos años de éxito, todavía tenía que pelear por su visión artística con gente que solo veía números. Las calles estaban inusualmente silenciosas para una ciudad tan grande y ruidosa como Ciudad de México. La mayoría de los negocios tenían las cortinas bajadas, los puestos de comida estaban cerrados y solo ocasionalmente pasaba algún auto. Juan Gabriel apreciaba ese silencio porque le daba espacio para pensar sin el caos constante que normalmente lo rodeaba. Había caminado ya varias cuadras cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Era una voz cantando "No tengo dinero", una de sus canciones más conocidas, pero no venía de un radio sino de alguien cantando en vivo. Juan Gabriel giró la cabeza buscando de dónde venía esa voz y la vio a unos 30 metros de distancia. Un hombre mayor estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared de un edificio cerrado, una guitarra en sus manos y una lata oxidada frente a él con algunas monedas. El hombre cantaba con los ojos cerrados, completamente perdido en la música, sin darse cuenta de que prácticamente no había nadie en la calle para escucharlo. Juan Gabriel comenzó a caminar lentamente hacia él, sintiendo una curiosidad que superaba su mal humor. A medida que se acercaba, podía ver más detalles del hombre y de su guitarra. La guitarra estaba en condiciones terribles, con varias grietas visibles en el cuerpo de madera y le faltaban al menos 2 cuerdas. El hombre mismo estaba claramente viviendo en la calle con ropa sucia y gastada, el cabello largo y despeinado, la barba descuidada. Pero su voz era sorprendentemente buena, ronca por la edad y las circunstancias, pero llena de emoción genuina que Juan Gabriel reconoció inmediatamente. El anciano que tocaba se llamaba José Díaz y tenía 65 años, de los cuales había pasado los últimos 3 viviendo en las calles de Ciudad de México. José no siempre había sido un hombre sin hogar. Había estado casado con Rosario durante 40 años y juntos habían construido una vida modesta pero feliz, llena de música y amor. Todo había cambiado 3 años atrás, cuando Rosario se enfermó gravemente necesitando cirugías y tratamientos que su seguro médico básico no cubría completamente. José había gastado todos sus ahorros, había vendido todo lo que tenían de valor, había pedido préstamos que no podía pagar, todo para salvar a su esposa. Rosario había sobrevivido gracias a Dios, pero las deudas que quedaron fueron aplastantes. La familia de Rosario, especialmente sus hermanos, culpaban a José por no haber sido más cuidadoso con el dinero, por no haber tenido mejores seguros, por no haber planificado mejor. Cuando José perdió su trabajo por faltar demasiado mientras cuidaba a Rosario y luego perdió su casa cuando no pudo pagar la hipoteca, la familia de Rosario la llevó a vivir con ellos. Le dijeron a José que no era bienvenido, que había arruinado la vida de su hermana con su irresponsabilidad y que no le permitirían verla hasta que pagara todas las deudas que había acumulado. José había terminado en la calle con nada más que la guitarra que había usado durante décadas, la misma que ahora estaba rota y le faltaban cuerdas porque no tenía dinero para repararla.
Tocaba en las calles todos los días, tratando de juntar suficiente dinero para eventualmente pagar algo de las deudas y quizás ganarse el derecho de ver a Rosario nuevamente. Había elegido tocar canciones de Juan Gabriel porque eran las favoritas de Rosario, las que habían bailado juntos en su sala, las que habían cantado en viajes largos en auto. Cada vez que tocaba No tengo dinero, pensaba en la ironía de esa letra porque realmente no tenía dinero y eso le había costado todo. Ese día feriado, José había salido a tocar aunque sabía que habría poca gente porque necesitaba cada peso que pudiera conseguir. No esperaba que nadie se detuviera a escucharlo. Cuando terminó la canción y abrió los ojos, vio a un hombre con gorra y lentes oscuros parado frente a él, mirándolo fijamente. José no lo reconoció, pero notó que el hombre había estado escuchando toda la canción sin moverse. Juan Gabriel se agachó frente a José, quedando a la misma altura que el anciano sentado en el suelo. «Toca muy bien, señor». «¿Cuánto tiempo lleva tocando?», preguntó con voz suave, tratando de no asustarlo. José lo miró sorprendido de que alguien realmente se hubiera detenido a escucharlo en un día donde prácticamente no había nadie en las calles. «Desde que era niño», respondió José con voz ronca por no haber hablado mucho en días. «Mi padre me enseñó a tocar. Decía que la música era el lenguaje del alma». Juan Gabriel asintió mirando la guitarra rota en las manos de José, notando las cuerdas faltantes y las grietas en la madera. «¿Por qué toca canciones mías?», preguntó Juan Gabriel con genuina curiosidad. José lo miró confundido sin entender a qué se refería y preguntó: «¿Cómo así suyas?». Fue entonces cuando Juan Gabriel se quitó lentamente la gorra y los lentes oscuros, dejando ver su rostro completamente. La expresión de José cambió de confusión a shock absoluto cuando reconoció quién era el hombre agachado frente a él. José se quedó paralizado por un momento sin poder creer lo que estaban viendo sus ojos, y entonces las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «No puede ser. Usted es Juan Gabriel, el cantante», susurró con voz temblorosa. Se puso de pie con dificultad dejando la guitarra a un lado y sin pensarlo, abrazó a Juan Gabriel sollozando contra su hombro. Juan Gabriel lo abrazó de vuelta sintiendo cómo el cuerpo del anciano temblaba por la emoción de ese momento inesperado. «Llevo años tocando sus canciones. Son las favoritas de mi esposa Rosario y tocarlas me hace sentir cerca de ella aunque no pueda verla», dijo José entre sollozos. Juan Gabriel sostuvo a José durante un minuto largo, dejando que el anciano liberara esa emoción antes de separarse y mirarlo directamente. «¿Por qué no puede ver a su esposa, don José?», preguntó con voz suave pero seria. José se limpió las lágrimas y comenzó a contar su historia con voz quebrada, como si las palabras hubieran estado esperando a alguien que realmente quisiera escuchar. José explicó que había estado casado con Rosario durante 40 años, viviendo una vida simple pero llena de amor y música. Había trabajado en diferentes oficios a lo largo de su vida. Nada glamoroso, pero suficiente para mantener a su familia con dignidad. Hace 3 años, Rosario había desarrollado una enfermedad grave que requería cirugías costosas y tratamientos prolongados que su seguro médico básico apenas cubría. José había gastado cada peso que tenían ahorrado. Había vendido su auto, los muebles, todo lo que tenía algún valor para pagar los tratamientos. Había pedido préstamos a bancos y a conocidos, desesperado por salvar a la mujer que había sido su compañera durante 4 décadas. Rosario había sobrevivido gracias a los tratamientos, pero José había quedado enterrado bajo una montaña de deudas que nunca podría pagar. La familia de Rosario, especialmente sus 2 hermanos, habían estado furiosos con José, culpándolo por toda la situación, diciéndole que debió haber sido más previsor. Cuando José perdió su casa porque no pudo pagar la hipoteca, los hermanos de Rosario la llevaron a vivir con ellos, pero dejaron muy claro que José no era bienvenido. La familia de Rosario le había dicho a José que había arruinado la vida de su hermana con su irresponsabilidad y que no le permitirían verla hasta que pagara cada peso que debía. José había intentado explicar que había hecho todo lo posible, que había sacrificado todo por salvar a Rosario, pero la familia no quería escuchar. Desde entonces José vivía en las calles tocando su guitarra rota, tratando de juntar dinero peso por peso, esperando algún día tener suficiente para pagar algo de las deudas. Rosario le había enviado mensajes secretos a través de una vecina que se compadecía de ellos, diciéndole que lo amaba, que lo extrañaba, que esperaba que algún día pudieran estar juntos nuevamente.
Esos mensajes eran lo único que mantenía a José tocando en las calles día tras día. La esperanza de que si juntaba suficiente dinero, quizás los hermanos de Rosario le permitirían verla, aunque fuera por unos minutos. ¿Cuánto tiempo hace que no ve a su esposa?, preguntó Juan Gabriel con voz suave. José bajó la cabeza y respondió que habían pasado 3 años desde la última vez que había visto a Rosario. 3 años que se sentían como una eternidad. Juan Gabriel se quedó en silencio por un momento, mirando a José y su guitarra rota, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración por este hombre que había perdido todo, pero seguía luchando por amor. Pensó en su propia vida, en las veces que había estado al borde de perderlo todo, en cómo la música había sido lo único que lo mantenía vivo cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Reconocía en José ese tipo de desesperación que viene del amor profundo, ese sacrificio que te hace seguir adelante incluso cuando no tienes nada. «Don José, venga conmigo a mi estudio. Quiero darle algo que merece mucho más que esa guitarra rota», dijo Juan Gabriel, ayudando a José a recoger sus pocas pertenencias del suelo. José lo miró sin entender completamente qué estaba pasando, pero cuando Juan Gabriel llamó a su chofer, que estaba esperando a unas cuadras, y le dijo que vinieran a recogerlos, supo que su vida estaba a punto de cambiar. El auto llegó en minutos y Juan Gabriel ayudó a José a subir, mientras el anciano todavía temblaba sin poder creer que Juan Gabriel, el artista cuyas canciones había tocado durante años, estaba sentado a su lado llevándolo a algún lugar. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en 3 años sintió algo parecido a la esperanza. El auto los llevó al estudio personal de Juan Gabriel, un lugar donde el cantante pasaba horas componiendo y practicando, lejos de las presiones de la industria musical. José miraba por la ventana sin decir palabra, todavía procesando que estaba en el mismo auto que Juan Gabriel, camino a algún lugar que no conocía. Cuando llegaron al estudio, Juan Gabriel ayudó a José a bajar y lo guió hacia adentro a través de un pasillo hasta una sala amplia llena de instrumentos musicales de todo tipo. Había guitarras colgadas en las paredes, un piano de cola en una esquina, amplificadores, micrófonos, todo el equipo que un músico profesional podría necesitar. José miraba todo con ojos muy abiertos como un niño en una juguetería, porque nunca había visto tantos instrumentos hermosos juntos en un solo lugar. Juan Gabriel le pidió que se sentara en un sofá cómodo, mientras él iba a buscar algo en otra habitación. José se sentó con cuidado como si tuviera miedo de ensuciar los muebles con su ropa de calle, y esperó sin saber qué iba a pasar, pero sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Juan Gabriel regresó después de unos minutos cargando una guitarra acústica hermosa que brillaba bajo las luces del estudio. Era un instrumento de madera clara, perfectamente cuidado, con todas sus cuerdas en perfecto estado y una construcción impecable que mostraba la calidad de un instrumento profesional. Se acercó a José y le extendió la guitarra con ambas manos, como si estuviera entregando algo sagrado. «Esta guitarra la he usado yo mismo durante años. Ha estado conmigo en giras, en grabaciones, en momentos importantes de mi carrera», dijo Juan Gabriel con voz suave. José miraba la guitarra sin atreverse a tocarla, porque sus manos estaban sucias y temblaban demasiado. «Tómela, don José. Es suya ahora», insistió Juan Gabriel poniéndola en las manos del anciano. José la recibió con lágrimas corriendo por su rostro, sintiendo el peso y la calidad del instrumento, que contrastaba enormemente con la guitarra rota que había estado tocando. Entonces vio algo grabado en la madera cerca del puente. La firma de Juan Gabriel, con una dedicatoria que decía: «Para José, que toca con el corazón. Juan Gabriel». El anciano sollozó sin poder contenerse, abrazando la guitarra contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo. Pero Juan Gabriel no había terminado todavía, y sacó de su bolsillo un sobre que le extendió a José, con expresión seria pero amable. «Ábralo, don José», dijo señalando el sobre. José lo abrió con manos temblorosas y adentro encontró una cantidad de billetes que no se atrevió a contar frente a Juan Gabriel. «Hay suficiente dinero ahí para que pueda pagar una buena parte de sus deudas y para que alquile un cuarto donde vivir con dignidad mientras consigue trabajo», explicó Juan Gabriel. José negaba con la cabeza sin poder aceptar tanta generosidad de un extraño que acababa de conocer hace menos de una hora. «No puedo aceptar esto, señor Juan Gabriel. Es demasiado. Usted no me conoce.
No tiene ninguna obligación, balbuceaba José entre sollozos. Juan Gabriel se sentó a su lado en el sofá y puso su mano en el hombro del anciano. Don José, yo también he estado en lugares oscuros en mi vida. He sabido lo que es no tener nada, lo que es luchar solo, lo que es sentir que el mundo te ha dado la espalda. Alguien me ayudó cuando yo más lo necesitaba, y ahora es mi turno de ayudar a alguien más. José lloraba sin poder articular palabras mientras sostenía la guitarra con una mano y el sobre con la otra, sintiendo que estaba viviendo un sueño del cual no quería despertar. Juan Gabriel continuó hablando con voz firme pero llena de compasión. Vaya a ver a su esposa Rosario. Bájele a su familia lo suficiente para que lo dejen entrar y volver a estar con ella. La vida es demasiado corta para pasarla separado de la persona que amas. José asintió sin poder hablar porque su garganta estaba completamente cerrada por la emoción. Después de unos minutos, logró calmarse lo suficiente para agradecer a Juan Gabriel con palabras entrecortadas, prometiendo que nunca olvidaría este día y que algún día, cuando pudiera, ayudaría a alguien más de la misma forma. Juan Gabriel sonrió y le dijo que eso era exactamente lo que esperaba, que la bondad debía seguir circulando en el mundo de persona a persona. Llamó a su chofer para que llevara a José a donde necesitara ir y se despidió del anciano con un abrazo largo. José salió de ese estudio con una guitarra nueva autografiada y esperanza renovada, sintiendo que quizás después de 3 años de oscuridad, finalmente había luz al final del túnel. Esta historia nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fama o el éxito, sino en la capacidad de ver el dolor de otro ser humano y hacer algo al respecto cuando está en tus manos. Juan Gabriel había salido de esa reunión frustrado e irritado, pensando solo en sus propios problemas, pero cuando escuchó a José tocando, se olvidó de todo eso y se enfocó en ayudar a alguien que lo necesitaba mucho más que él. Nos enseña que el amor verdadero no se rinde incluso cuando las circunstancias son imposibles, como José, que había pasado 3 años en la calle tocando una guitarra rota, porque no podía dejar de luchar por volver a estar con Rosario. La música une a las personas de formas inesperadas, conectando el corazón de un cantante famoso con el de un anciano sin hogar a través de canciones que ambos amaban por razones diferentes. José había tocado esas canciones durante años, sin saber que algún día el hombre que las había escrito se detendría a escucharlo y cambiaría su vida para siempre. La generosidad de Juan Gabriel no fue solo dar una guitarra o dinero, sino dar esperanza, dignidad y la posibilidad de que José recuperara lo más importante que había perdido: el derecho a estar con la mujer que amaba. Guitarras se pueden reemplazar y el dinero se puede ganar, pero los momentos de bondad genuina entre seres humanos son los que realmente cambian vidas y crean legados que trascienden la música. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón Gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.